Dios los bendiga a todos en este momento, a esta hora. Queremos enviar un saludo muy especial en el nombre de Jesús desde este programa, nuestro programa que se emite titulado Hablemos de Familia. Qué bueno poder nuevamente compartir la palabra de Dios para las familias. Este programa es auspiciado por el Comité Nacional de Familia y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios, mirar los principios bíblicos, los fundamentos que necesitan la familia. Un saludo a toda la audiencia, a todos los que se conectan, escuchan este programa tan especial, Hablemos de Familia. Hoy con ustedes, su pastor y amigo Edilson Jaramillo, asesor del Comité Nacional de Familia. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero leer una porción que está en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 10, que dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. Vamos a hacer una oración especial para que sea el Señor obrando a través de este programa, nos bendiga, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, llegue hasta allá a muchos hogares, a muchas familias que hoy necesitan escuchar la palabra de Dios. Soberano Jesús, Dios eterno, Dios todopoderoso, grande y sublime Jesús, te damos gracias a ti, Padre, porque tú, oh Dios, es el que conoces cada familia, conoce nuestros pensamientos, conoce, oh Dios, nuestra vida. Por eso en esta hora te pido que seas tú bendiciéndonos, ayudándonos y dirigiéndonos en este programa tan especial. Que tu bendición esté con cada persona, con cada amigo, con cada hermano, con cada familia que hoy se conecta a escuchar este programa tan especial, Señor. Toda la gloria sea para ti, Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, maravilloso Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Seguimos en el programa Hablemos de Familia. Así que un saludo especial para todos los pastores, a los miembros del consistorio anciano, a todas las familias, congregación en general, los amigos. Y bueno, qué bueno que cada miércoles podamos sintonizar este programa tan especial y podamos entonces aprender mucho más de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno sería entonces que no solamente lo escucháramos nosotros, sino que también le dijeras a otro hermano que se está transmitiendo este programa y que podemos aprender mucho. Invita a los amigos también para que ellos también se conecten y escuchen este hermoso programa. Vamos a tener un momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Señor, ofreciendo mi corazón.
tiempo de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombre, es tu nombre, Jesús. Señor, ofreciendo mi corazón, quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Señor, ofreciendo mi corazón, quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Por tu nombre, Jesús, razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Qué bueno seguir en nuestro programa Hablemos en Familia. Qué bueno poder entonces mirar algunos aspectos que nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones familiares y que podemos entonces aprender a vivir en familia, podemos aprender a llevar una buena relación con Dios, pero también esa buena relación con todos aquellos que nos rodean. Hoy tenemos un tema especial, viviendo el Evangelio en casa, viviendo el Evangelio en casa. Y qué bueno sería que hiciéramos una oración por todas las familias de nuestra iglesia, no solamente las de la iglesia, sino todas las familias en general, para que podamos entender lo que es el Evangelio y podamos comprender lo que es vivir el Evangelio en nuestra casa. Vamos a orar y digámosle al Señor que sea Él bendiciendo cada familia, que el Señor sea derramando esa bendición sobre cada uno de nosotros, dándonos sabiduría para vivir en familia, para estar en nuestra casa. Y más con este tema, viviendo el Evangelio en casa. Señor Jesús, Padre Santo, en esta hora, Padre mío y Dios mío, yo quiero, Jesús de Nazaret, pedirte por cada familia que está escuchando este programa, por nuestras familias en cada congregación, y seas tú, oh Dios, obrando en el interior de cada una de ellas, Señor Jesús. Tú conoces la necesidad que puede haber en cada familia, en cada hogar, Señor Jesús. Y por eso hoy, oh Dios, dejamos todas nuestras necesidades en tu presencia. Y te pido, Señor Jesús, que nos des sabiduría, que fortalezca las familias, que haya amor, que haya comprensión, que haya perdón en las familias, Señor, que se ayuden mutuamente para salir adelante, Jesús de Nazaret. Te doy a ti la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza a ti, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, este es un programa entonces que realiza el Comité Nacional de Familia, y vaya ese saludo también para todos los asesores del Comité de Familia, a la Directiva Nacional de Familia, a nuestro hermano Esdras, quien es quien lidera el Comité de Familia a nivel nacional. Entonces, para ello un saludo especial, y no se les olvide, este programa es Hablemos en Familia. Un programa diferente, un programa para hablar de temas que tienen que ver con la familia, para que luego nosotros podamos entonces ponerlo por obra y podamos nosotros crecer en familia, podamos crecer en nuestras relaciones familiares y podamos ayudarnos mutuamente, que haya amor, que haya perdón, que haya esa comprensión que se necesitan en la familia. Recordemos que la familia es ese conjunto de personas que se relacionan, que viven, que se apoyan
Algunas son se constituyen familia directa cuando tiene que ver con la consanguinidad. Pero hay otros que llegan a nuestra vida y están ahí a nuestro alrededor y muchos lo consideran su familia. Y qué bueno entonces aprender a vivir en familia, a vivir en armonía, a vivir en amor, a vivir en paz, porque así dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el último versículo de ese Salmo 133 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este espacio es especial para hablar de familia. Vamos a escuchar otra melodía en esta mañana. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana, que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz.
Bueno, seguimos con el programa Hablando de Familia. Con el tema hoy, viviendo el Evangelio en casa. ¿Cómo vivimos nosotros el Evangelio? ¿Cómo lo estamos mostrando? ¿De qué manera me estoy acercando yo a los míos, a mi familia, a través del Evangelio? Y qué bueno aprender hoy que a través del Evangelio tenemos la oportunidad de acercarnos más a la familia. Tenemos la oportunidad de mostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo si vivimos el Evangelio. El asunto o el problema está en que a veces o muchas veces no vivimos el Evangelio, sino que queremos llevar una vida diferente a lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio es esas buenas nuevas. El Evangelio es el relato de la existencia, los milagros y los postulados de Cristo. El Evangelio habla de unas buenas nuevas para el hombre que vienen del cielo. O sea, el Evangelio no es de este mundo. El Evangelio fue traído por el Señor Jesucristo y fue anunciado, dice allá San Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. El Evangelio fue anunciado por Jesucristo. Fue predicado para que todos los hombres tuviéramos esperanza de vida, de salvación. El hombre estaba destruido por el pecado. El hombre en el huerto del Edén cayó como la hoja y se secó. Y solamente había una sentencia: la paga del pecado es la muerte. Pero luego vino Cristo y a través del Evangelio le dio vida al hombre, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el Evangelio vino para cambiar al ser humano, llevándolo a una nueva vida. El Evangelio vino para cambiar al hombre. El Evangelio vino para darnos una nueva manera de vivir. Ya nuestra vida no es la misma de antes, ni vivimos de la misma manera, sino que nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo ha cambiado a través del Evangelio. No podemos pensar que el Evangelio es solo un título, o ser evangélico que sea como un título solamente. No, el Evangelio es un cambio de vida, y en ese cambio de vida hay salvación y hay vida eterna. Segunda de Corintios 5, 17 dice: así que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el Evangelio las cosas se hacen de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo y ahora nuestra vida es una vida nueva en Cristo Jesús. Y en esa nueva vida tenemos que vivirla y mostrarla en nuestra casa, en nuestra familia. Es que tenemos que vivir el Evangelio en casa, porque muchos son excelentes cristianos fuera de casa, excelentes cristianos en el templo, cuando van a las reuniones, al culto, pero cuando llegan a la casa ya no son cristianos, ya no viven el Evangelio. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a vivir el Evangelio, es en nuestra casa, no fuera de nuestra casa. Yo estaba analizando 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 al 10, y allí está el apóstol Pablo hablando a Timoteo, un gran ministro, un joven que fue levantado en su casa, un joven que fue enseñado en la palabra, porque el apóstol dice que él espera que en él esté esa fe no fingida, que habitó primero en su abuela y después pasó a su madre y que ahora vive en él. Entonces miramos que Timoteo fue levantado en un hogar donde se profesó la fe de Cristo, se vivió el Evangelio, y ahora tenemos un hombre que vive el Evangelio, y ese hombre llamado Timoteo predica el Evangelio, vive el Evangelio, y es un hombre de ejemplo. El apóstol Pablo dice: si no sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en pureza. Entonces Timoteo tiene unas bases que fueron enseñadas en casa. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros enseñamos el Evangelio, pero enseñar el Evangelio no es solamente hablarlo de palabras, es vivirlo. Porque el mejor ejemplo está en las vivencias
en lo que hacemos en el diario vivir, en lo que nos involucramos con nuestra familia. Si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura. Y cuando habla de la vida de Cristo, él mismo dice en San Mateo 11:29, y dice: aprended de mí, porque el Evangelio nos va a mostrar la vida de Cristo, nos va a mostrar sus virtudes, nos va a mostrar esa manera de vivir. Y él dice: aprendan de mí, o sea, hay que aprender a vivir el Evangelio. El Señor nos llama, nos cambia, nos hace nuevas criaturas, nos perdona, nos justifica. Pero luego dice: aprendan. El Evangelio hay que aprenderlo a vivir. Esas normas que están en la palabra de Dios, esa moral de la palabra de Dios, el negarnos a nosotros mismos, el vivir en el Espíritu, hace parte de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Evangelio, esas buenas nuevas que cambian la vida del hombre, llevándolo a una esperanza de salvación. Es que el Evangelio nos lleva a la esperanza más grande, que es la esperanza de salvación. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere al Evangelio, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si en mi casa yo no llevo ese poder, yo no hablo de este poder, no vivo esta vida que el Señor me regaló, entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Porque a los primeros que yo quiero salvar es a los de mi casa. Los primeros que yo quiero que se salven, que entiendan el Evangelio, es a los míos. Así que ese Evangelio que llena de esperanza no solo lo transforma para ir al cielo, sino para llevar una vida diferente aquí, mientras estamos aquí en este mundo. Entonces el Evangelio nos da esperanza de salvación, de irnos un día con el Señor, pero también nos lleva a una vida diferente en este mundo. Nosotros estábamos acostumbrados, o al menos la mayoría estaban acostumbrados a una vida llena de vicios, una vida llena de sinsabores, de vacíos, una vida que no era agradable. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, la vida nuestra cambió. Y por eso en Él empezamos. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Efesios capítulo 2, verso 5. Y dice: por gracia sois salvos. Entonces el Señor Jesucristo nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y ahora nosotros gozamos del amor de Dios, gozamos de la misericordia del Señor, de la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestras casas, pero no es a los gritos, no es enseñar el Evangelio a empujones, no es llevar el Evangelio obligadamente, sino enseñar el Evangelio desde nuestras propias vivencias y vivir el Evangelio en nuestra casa. Así que en esta nueva vida la debemos compartir con los nuestros. Así lo dice el maestro cuando liberó al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, allá en San Marcos capítulo 5, él quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo: no, primero ve a los tuyos, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ve y háblales del Evangelio. Pero no era solamente hablar del Evangelio, era vivir el Evangelio en aquel lugar con los de su casa, que vieran una vida cambiada, una vida transformada, que ellos también pudieran entender el Evangelio y pudieran cambiar sus vidas y se enamoraran de Cristo. Y toda esa familia pudiera ser una familia que le sirviera a Cristo, que siguiera a Cristo, y lo más grande, que fueran salvos. Entonces el Señor le dice a este hombre: vete a los tuyos. Hoy el Señor nos ha llamado a nosotros, nos ha dado vida, nos ha cambiado nuestra vida, nos ha dado una nueva mentalidad, una nueva manera de hacer las cosas. Y muchos queremos estar metidos en los templos y queremos estar metidos en todos los eventos que se hacen en la iglesia, y gloria a Dios, y hay que hacerlo, y qué rico poder ir a la iglesia y hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Pero no se te olvide que hay una casa, que hay una familia que necesita conocer a Cristo.
Y que a ellos no solamente es hablarles, es vivir el evangelio allá. Para que nuestros niños vean el evangelio, para que tus padres vean el evangelio, tu esposo vea el evangelio, tu esposa vea el evangelio y vean al maestro a través de ti. A veces decimos, no, es que no me miren a mí, que miren a Cristo. Es que yo soy humano y yo fallo, pero recuerda que el apóstol dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que los que están conociendo a Cristo, mis hijos, mi esposa, tu cónyuge, tus padres, tus primos, tus tíos, tus hermanos, necesitan ver a Cristo es a través de ti. Y eres tú el ejemplo a seguir en esa casa. Por eso, el que te haya cambiado Cristo es la oportunidad más grande que el Señor te entregó para ganar tu familia. ¿Por qué a veces nuestras familias no vienen a los pies de Cristo? Porque no estamos viviendo el evangelio en casa. Porque estamos llevando una vida desordenada o estamos creyéndonos otra cosa diferente. Jesús lo envió a su familia, aquel hombre, y así viviera el evangelio con los suyos, que pudiera compartir su nueva vida, mostrar las virtudes de Cristo en nuestra vida. Él nos cambió y esos cambios deben ser vistos primero por nuestra familia. Es que nosotros vivimos con una familia. Y si nosotros le hemos entregado la vida al Señor, ¿quiénes son los primeros que tienen que saber si estamos viviendo el evangelio? Esa familia. Luego serán los de afuera los que van a ver esos frutos, pero los primeros que van a ver los frutos de la vida en Cristo es nuestra casa, nuestra familia. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9 dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, qué bendición, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois. El Señor nos llamó, pero no solamente nos llamó, nos hizo un pueblo especial. Un pueblo diferente, un pueblo que lleva una vida diferente, un pueblo que ha sido cambiado y transformado y dice, pero yo los cambié y los transformé, les di una nueva vida, ustedes deben de aprender a vivir el evangelio, aprender de mí, dice el Señor, pero también deben mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el evangelio va a hablar de la vida de Cristo. El evangelio va a mostrar cómo es una nueva vida, esa vida entregada al Señor y cómo debemos nosotros vivir, conducirnos, cómo debemos nosotros llevar el evangelio para que otros sean salvos y especialmente nuestra familia. Los tuyos están sufriendo, muchos corren peligro, otros están al borde de tomar unas decisiones, discúlpame la expresión, alocadas. Decisiones que la misma presión del mundo y el mismo enemigo pone en la vida de ellos para que ellos tomen ese tipo de decisiones de fracaso, de derrota y de todo esto. Pero cuando alguien conoce a Cristo puede llevar esa luz especial. Y la Biblia dice, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud. Nadie la pone debajo de la cama, sino en un lugar alto para que alumbre esa casa. Si tú eres la luz, si tú eres la lámpara, si tú eres esa lámpara encendida por la presencia de Dios, no es para que hagas otra cosa y escondas lo que Dios hizo en tu vida, sino para que lo muestres a los tuyos, para que los tuyos vean el poder de Dios, vean la gloria de Dios y tantas cosas se puedan componer. Y tantas cosas se puedan organizar y podamos nosotros ver nuestra casa, nuestra familia en victoria. Hemos descuidado nuestras casas, hemos descuidado nuestras familias. ¿Cuántos gastan tiempo, horas y días por ahí tratando de mostrar el evangelio a los de afuera y evangelizando y tratando de ganar a muchas personas? Y eso está bien, pero no se te olvide que hay una casa. No se te olvide que hay una familia. No se te olvide que hay alguien que está esperando allá en tu casa, que está angustiado y que necesita conocer a Cristo.
Así que debemos mostrar las virtudes. Aquí es donde entramos a vivir el evangelio en la casa, porque dice que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al vivir bajo las virtudes del Señor, de ese Señor dueño de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo, tenemos entonces que empezar a entender lo que es llevar una vida en amor. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, 8, dice que Dios es amor. Y qué bueno nosotros poder entender ese amor que cubre multitud de faltas, ese amor que nos lleva a tomar buenas decisiones. Está el versículo allá en 1 Juan capítulo 4, el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor y Él fue el que vino a nuestra vida, ¿cómo debemos vivir nosotros? Debemos de tener una vida llena de amor. Cristo es amor. Debemos mostrar el amor de Dios en nuestros corazones, en el trato conmigo mismo. ¿Cuántos cristianos hay que no se aman ellos mismos? Pero la Biblia dice que nos tenemos que amar nosotros mismos. Y cuando nos amamos nosotros mismos, aprendemos a amar al otro. Aprendemos a amar al hermano, al amigo, pero también aprendemos a dar amor en la casa. Necesitamos entonces llenarnos de esa virtud que es el amor, de esa especial que es el amor de Dios en nuestras vidas. Tal vez antes de conocer al Señor no sentíamos amor por nadie, no sabíamos expresar el amor, pero ahora conocemos a Cristo y podemos aprender a expresar el amor. Podemos aprender a dar el amor. No es que yo no voy a cambiar, es que yo soy así, esa es mi personalidad. Yo no soy capaz de expresar amor. Estás en Cristo y eres una nueva criatura. Y como nueva criatura el Señor dice, aprended de mí. Y el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Mire, de tal manera amó Dios al mundo, y con amor eterno te he amado. El Señor nos ha llenado de amor. El Señor nos ha cobijado con ese amor, y ahora nosotros debemos aprender a amar, aprender a entregar ese amor que está en nuestras vidas y aprender a darlo en la casa, viviendo el evangelio en casa. ¿Cómo vivo yo el evangelio en casa? Dando amor, porque Dios es amor. El evangelio es la muestra más grande de amor por la humanidad, para salvación a todos los hombres. ¿Cómo no demostrar amor a los nuestros? ¿Cómo no llevar amor a nuestra casa, a los que están ahí con nosotros, los que viven con nosotros, los que comparten con nosotros? Si le damos amor al amigo, si le damos amor a mucha gente, ¿cómo no vamos a llevar el amor allí a nuestra casa? En la iglesia derrochamos el amor, abrazamos a todos los hermanos, saludamos de beso y no sabemos qué hacer con los hermanos. Pero ¿y en la casa? ¿Cómo estamos demostrando el amor? ¿Cómo estamos viviendo el evangelio en la casa? En la casa sí estamos dando amor, sí estamos teniendo expresiones de amor para con los nuestros. Yo creo que es hora de revisar cómo estamos viviendo el evangelio en la casa. Así que debemos mostrar ese amor. 2. El Señor dijo allá en San Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso. La mansedumbre hace parte de las virtudes del Señor, de esas cualidades hermosas del Señor. Y Él dijo, aprendan la mansedumbre. ¿Y sabe qué es ser manso o la mansedumbre? La mansedumbre es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Debemos aprender a vivir el evangelio en casa con mansedumbre. Debemos aprender el buen trato a los demás y un buen trato conmigo mismo. Debe ser con docilidad, suavidad, cambiar los hábitos toscos, duros, el maltrato en casa para la familia. Darles seguridad por medio del trato, no destruirlos. ¿Cuántos hijos están siendo destruidos por el trato que se les da en la casa? ¿Cuántos no quieren ir a la iglesia por la manera en que nosotros los tratamos?
porque no están viendo a Cristo en nuestra vida. Pero vivir el evangelio en casa es mostrar a Cristo en nuestra vida. El Señor no nos trata mal. ¿Cómo te trata el Señor a ti? Con mansedumbre, con suavidad. Él nos habla de muchas maneras para que entendamos las cosas. Y el Señor habla: aprendan de mí que soy manso. O sea, que seamos dóciles, que tratemos al otro con suavidad, que en la casa vivamos con mansedumbre, con docilidad, un buen trato, que podamos entonces nosotros cambiar esos hábitos toscos. Muchos solo tienen palabras toscas para su casa, para su familia. Siempre es un grito, siempre es un empujón, siempre es un maltrato. Y nos estamos destruyendo como familia. Pero es que vivir el evangelio en casa es vivir en mansedumbre. Es aprender a tratar al otro y tratarme bien yo mismo. Porque si yo me trato bien, ¿cómo no voy a tratar bien mi familia? Mi familia merece un buen trato, merece respeto. Mi familia merece que yo sepa decirle las cosas, que yo sepa hablar con ellos, corregirlos, que sepa instruirlos, educarlos. Sí, la Biblia habla de la disciplina, pero de esa disciplina que lleva educación y que lleva amor. Entonces, la Biblia no nos manda a ser toscos, no nos manda a destruir nuestra casa, sino que la Biblia dice: el hombre sabio edifica su casa, dice en Proverbios. Dios nos puso para edificar esa casa. Pero para edificarla debemos vivir el evangelio en la casa. Y vivir el evangelio es aprender del Señor, vivir como Él vivió, esas enseñanzas hermosas que nos dejó. Y Él dice: aprended de mí que soy manso. La tercera, porque voy a tratar solo 5 puntos para mostrar el evangelio en nuestra vida, mostrar al Señor en nuestra vida para que nuestra casa se salve. La humildad. Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Y habrán acuerdos. Es lo opuesto a la soberbia. El cristiano debe actuar con humildad. Dejar a un lado la soberbia. Esa soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provocan un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Cuántos tratan en su casa a la gente como algo que es poca cosa, que es inferior, que es menor? ¿Cuántos hombres tratan a su esposa como un ser inferior? ¿Cuántas mujeres desprecian a sus esposos? ¿Cuántos padres desprecian a sus hijos? Y nos vamos llenando de soberbia. Es que yo soy el que tengo la razón. Yo soy el que mando aquí. Pero la Biblia dice: aprended de mí que soy humilde. Y el que es humilde se baja de la soberbia. El que es humilde reconoce que también falla. El que es humilde, entonces, es aquel que conoce sus propias limitaciones y conoce sus debilidades y aprende a reconocer al otro. Cuando yo reconozco al otro y sé que el otro también es creación de Dios, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, yo aprenderé a tratarlo como mi igual. Y al tratarlo como mi igual, yo no seré superior a él. Y eso es lo que dice Filipenses en el capítulo 2, el verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire lo que dice la palabra: mire al otro como superior a usted mismo. Y dice: no lo mire inferior a usted, trátelo bien, reconozca al otro, sea humilde frente al otro, reconozca sus debilidades. ¿Quién dijo que usted no puede reconocer sus debilidades en casa? Cuando vivimos el evangelio en casa, somos humildes y reconocemos nuestras debilidades, que también nos equivocamos.
Y eso nos lleva a pedir perdón, eso nos lleva al diálogo, eso nos lleva a tener una armonía y comunión, a ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay una persona humilde que vive el evangelio. Vivir entonces el evangelio es reconocer, y podemos decir que hay cristianos que se creen superiores, y Cristo dice: con humildad, viendo al otro como superior. De esta manera mostramos la humildad de Cristo, cómo nos ve Cristo a nosotros, cómo debemos ver nosotros a los demás. Romanos capítulo 12, el verso 3. Nos habla allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura de sí mismo. El hecho de que tú seas de la iglesia y de pronto tu familia aún no conoce a Cristo, no quiere decir esto que tú los vas a tratar a ellos y te vas a creer superior a ellos. No, esa es tu casa, esa es tu familia. Hay que reconocer al otro, aunque no esté en la iglesia, es el semejante, es tu prójimo, también está hecho a imagen de Dios. Así que debe haber un buen trato, con mansedumbre, con suavidad. Y con esa humildad vamos a mostrar las virtudes de Cristo, y vamos a mostrar un evangelio diferente, y vamos a mostrar un evangelio lleno de amor, de misericordia, donde está la gracia de Dios. Y ellos van a amar el evangelio y van a querer buscar a Cristo y van a querer entregar sus vidas al Señor, porque están viendo a un hombre, a una mujer cambiado y transformado, que es una nueva criatura, que el poder del evangelio lo cambió y ahora usted está viviendo el evangelio. El evangelio es una vivencia. El evangelio se debe llevar en el diario vivir. No es un solo día. Todos los días debemos vivir el evangelio. Hay cristianos que se creen más santos que los demás, que oran más, que son mejores y no se acercan a los suyos. Y cuando no nos acercamos a los nuestros, no dejamos que ellos se acerquen a Cristo, sino que los alejamos de la salvación. Y nosotros no queremos que los nuestros se pierdan, sino que sean salvos. Por eso necesitamos entonces vivir el evangelio. Necesitamos, hermanos, ser humildes en la presencia de Dios y ser humildes frente a los nuestros. No nos creamos más que ellos. Y no creamos que porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón somos superiores a ellos. No, Señor. Ellos son seres humanos y usted también es débil y también tiene sus necesidades, y hay que reconocerlo. No somos superhombres, no hemos sido liberados de este cuerpo, por lo tanto todavía tenemos que batallar en nuestra carne, y por lo tanto debemos antes mirar con misericordia al que no ha conocido a Cristo. Hay que vivir el evangelio en casa. 4, la santidad. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 y el verso 16? La palabra de Dios nos habla de vivir en santidad. Cuando vivimos el evangelio, lo vivimos en medio de la santidad. Y aquí entonces la palabra de Dios nos muestra y nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El santo es aquel que está separado del pecado, consagrado a Dios. Es la persona que desarrolla un vínculo especial con su Dios, que sobresale por su ética y sus valores morales. Cristo es santo en todo y Él quiere que nosotros participemos de su santidad y así poder ir al cielo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir el evangelio es vivir una vida de santidad, una vida separada del pecado, una vida donde hay una relación directa con Dios, una relación especial, pero que también sobresale un ser que vive con ética y que vive con valores morales.
¿Cómo estamos viviendo la santidad en la casa? ¿Cuántas personas dicen yo soy cristiano, pero en la casa los valores morales no los practicamos? En la casa nos alejamos de Dios. Empezamos a tener prácticas que no están conforme a lo que es la santidad, el trato a los demás, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, tantas cosas que nos alejan de Dios, pero que si nosotros vivimos la santidad, estamos viviendo el evangelio en casa. Practica obedeciendo la palabra de Dios. Practica la justicia. El que es santo obedece la palabra de Dios. Y si usted obedece la palabra de Dios y el temor de Dios está en su vida, usted no va a tener problemas en su casa. Los de su casa lo van a admirar porque usted es justo. No se recarga para ningún lado. Usted aprende a practicar la justicia en Dios. Y eso hace el que es santo. El que es santo lucha contra los deseos de la carne. La vida del cristiano debe ser un ejemplo en casa. Vivir bajo los preceptos bíblicos, bajo el temor de Dios, dando el mejor ejemplo para los de su casa. ¿Cuántos no nos hemos podido ganar los nuestros porque no tenemos una vida santa? No damos ejemplo en la casa. A veces decimos que vayan y ellos busquen de Dios, que no me miren a mí, que es que yo no soy un cristiano fiel y esto y aquello. En vez de estar diciendo eso, debiéramos de estar buscando a Dios, consagrando nuestra vida a Dios para salvar nuestra casa, viviendo el evangelio, viviendo la santidad en la casa, mostrando una vida moral, una vida de ética, donde haya una buena moral. El mundo ha perdido los valores, ha perdido la moral, pero el santo, el que se acerca a Dios, aprende lo que es llevar una vida con moral. Aprende lo que es la ética, aprende los valores, y cuando vivimos de acuerdo a todos estos principios, vamos a ganar a los nuestros y vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, el Señor nos habla en Colosenses capítulo 3, el verso 13, nos habla del perdón. Ese es el quinto punto que quería tratar en esta hora. Y allá en Colosenses capítulo 3, verso 3 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no comete errores? Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, pero a veces el querer ser superior a los demás no nos permite reconocer nuestros errores. Es una decisión voluntaria el perdón y consciente que libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Cuando se perdona hay tolerancia, comprensión ante el error ajeno. Tenemos que tener comprensión, saber que el otro es un ser humano, que también se equivoca, que ofende también. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Debemos nosotros perdonar, y en casa, cuando hay faltas, debemos tolerar y perdonar. Hay familias. Y familias cristianas que conocen la palabra de Dios, que no se hablan entre ellos. Viven llenos de dolor y de rencores. Viven llenos de angustias, de enojo. Viven llenos de tristezas, de sentimientos negativos. Pero es que nosotros ya conocimos a Dios. Hay que vivir el evangelio en casa. Y si vivimos el evangelio en casa, vamos a perdonar. Vamos a quitar esos sentimientos negativos, esos resentimientos, esos rencores, esos enojos, esos dolores que cargamos. Esas cargas hay que echarlas fuera, porque eso no nos va a traer nada positivo. Antes los nuestros se van a perder si nosotros no mostramos a Cristo. Y el Señor dice que así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Puede ser muy dura la situación, pero el Señor dice que perdonemos.
nuestra situación, nuestra vida. Habíamos cometido muchos errores y aún seguimos cometiendo errores y tenemos que ir a la presencia de Dios y vemos el perdón de Dios, la restauración de Dios, cómo el Señor nos ayuda. ¿Por qué no hacerlo nosotros en casa y mostrar a Cristo a través del perdón? Así como Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonar. Y en casa, cuando hay faltas, debemos tolerar y perdonar. Esto alivia las cargas, dando una segunda oportunidad. Cristo nos enseñó a perdonar, nos da muchas oportunidades, todavía nos está dando oportunidades. ¿Quién de nosotros no ofende a Dios a diario? Pero Dios todos los días nos perdona. ¿Por qué no perdonar a nuestros seres queridos sus faltas? ¿Por qué no acercarnos a ellos? Así que se debe hablar si vamos a hablar del evangelio a los nuestros, pero también vivirlo, dar ejemplo de vida y así ganar los nuestros para Cristo. Así que debemos entonces de tener una vida llena de amor, mansedumbre, humildad, santidad y una vida llena de perdón. Y cuando todo esto pasa, habrá paz en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice, seguid la paz con todos. Cuando hay paz en nuestra vida, hay paz con Dios, hay paz con el otro, con la familia. Hermano, estamos viviendo el evangelio en nuestras casas. Viva el evangelio en su casa. Muestre a Cristo en su casa. Deje que la gracia y la misericordia de Dios cobijen los suyos. Permita que el Dios eterno entre a su casa. Había un hombre llamado Zaqueo. Estaba en un árbol. Y el Señor le dijo, date prisa, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa. Y él abrió las puertas para que el maestro entrara. ¿Por qué no abres las puertas de tu casa y dejas que el maestro entre a tu familia? El maestro quiere entrar a tu casa, pero usted y yo muchas veces le cerramos la puerta al maestro y no lo dejamos entrar porque no estamos viviendo el evangelio. Pero cuando usted y yo vivamos el evangelio en nuestra casa, entonces le estamos abriendo las puertas al maestro para que él entre, para que él trate con los nuestros y todos podamos ser salvos. Hermanos, amigos, abre tu puerta, date prisa. No es mañana, es ahora que hay que abrir la puerta. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. No es mañana, no, Señor, es hoy que tenemos que abrir la puerta para que en nuestras casas, nuestra familia, vean el evangelio. ¿Y a través de quién van a ver el evangelio? A través de usted y a través de mí. Vamos a vivir el evangelio en casa. Así que este programa, Hablemos de Familia, en esta hora quería dejarle este consejo para que usted y yo podamos vivir el evangelio en nuestra casa. Que el Señor les bendiga, les guarde, les colme de bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Estoy cierto que Jesús me ama y que en la angustia a mi lado se halla. Por eso prodigo mi alabanza, porque el sufrimiento es mi esperanza. Doy gracias a Dios por la adversidad, cuando el enemigo me ataca. Porque fuerte soy en debilidad, sé que me bastará su gracia. Con tal de salvar, mi alma es capaz, moldearme con martillo y llama. Y el diablo podrá mi cuerpo acabar, mas no podrá matar mi alma. Por cierto que Jesús te ama y que Él permite lo que te pasa. Te aseguro, hermano y hermana, que Él contigo hará lo que le plazca. Hubo una mujer que a Jesús clamó
amor le diera tan solo migajas, y la bendición que dio el Redentor fue grande, que sanó su casa. Da gracias a Dios en la adversidad, cuando sientas que todo acaba, y así aprenderás que solo en Jesús que debes poner tu confianza. Da gracias a Dios por la adversidad, cuando sientas que todo acaba, y así aprenderás que solo en Jesús que debes poner tu confianza.